Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Unity 2, el camino del videojuego. Continuamos con la recreación del Tetris y vamos a hacer los giros. El problema que tienen los giros de las piezas es que cada pieza va a dar un punto de giro diferente. Por ejemplo, el palo, pues vamos a poderlo girar así o así. Por lo tanto, tenemos que definir primero una variable que va a ser el centro de rotación. En nuestra mueve pieza definiremos un vector 3 que será el centro de rotación. Si pulsamos, por ejemplo, la tecla Up, ya que no se puede ir hacia arriba, pues aquí lo que vamos a hacer es girar la pieza. Para poder girar la pieza correctamente, tenemos que visualizar cuál es el centro de rotación de la misma. Para eso podemos visualizar con el onDrawGizmos. Esta es una función que se llama en el editor, es decir, es una función que se llama en la escena del juego y no en el propio juego, y que nos sirve para visualizar cosas. Lo que queremos visualizar es el centro que le tenemos que poner. Gizmos.color, por ejemplo, color white, y vamos a dibujar una esferita, pues gizmos draw white sphere, y le vamos a decir de momento centro de rotación y un radio pequeño, por ejemplo, de 2. Como vemos, ni siquiera estamos viendo cuál es el centro, que sería este punto. Esto es porque hay una diferencia entre las posiciones locales y la posición global del objeto. La posición local del objeto. Eso se puede conseguir con transform.transformFromPoint. Ahora tenemos esta posición aquí. Antes lo que estábamos haciendo era que yo le daba la posición, por ejemplo, 0,5 menos 0,5, es decir, esta posición. 0,5 menos 1,5. Y realmente la que quiero es la posición local del objeto. Por eso tenemos que hacer esa conversión. Como vemos, hemos conseguido hacer la conversión entre un punto del espacio a un punto que será nuestro punto de pivote, por el cual va a girar. Cuando hacemos aquí el up, girar la pieza. Pero girar la pieza tiene el inconveniente que puede ocurrir igual que con el movimiento, que es que si yo giro la pieza, girar la pieza, el problema que tiene pues es que si nosotros giramos la pieza cuando ya estamos muy cerca de un borde, lo que sucederá, vamos a girarla a 90 grados en la Z, sería que podría venirse para acá y salirse. Entonces lo que tenemos que hacer es, al igual que hacíamos con el movimiento, es determinar la siguiente rotación, ver si esa rotación va a estar entre los límites. Si no está entre los límites no se ejecutará, y si está en los límites sí que se ejecutará. Entonces vamos a crearnos una función que nos va a evaluar, vamos a crearnos una función para rotar pasándole un punto de pivote. Esta función se va a llamar rota alrededor pivote y vamos a hacer que nos devuelva un vector 3 y le vamos a dar
por un lado nuestro punto, por otro lado el pivote y por último el ángulo en el que queremos que rote. Nos va a devolver un vector 3 y ahora vamos a ver la operación que hay que hacer. Por un lado tenemos que calcular la posición relativa y por el otro lado conseguir que gire el elemento. Entonces la posición relativa es punto menos pivote. A esto hay que sumarle el pivote. Por otro lado tenemos que girar el elemento. Para eso utilizamos quaternion Euler y aquí el ángulo. Cuando cogemos un quaternion y lo multiplicamos por un vector 3, nos devuelve el vector 3 girado. Así que multiplicamos aquí. Es decir, el resultado de toda esta formulación sería que nos daría cómo se transforma este punto al rotarse. Una vez que tenemos hecha esta función, lo que podemos hacer es hacer algo muy parecido a valida siguiente movimiento, pero con la rotación. Entonces la voy a copiar porque es prácticamente igual. Válida rotación. Aquí le vamos a decir qué rotación sería la que queremos validar. ¿Vale? Este ángulo, pues podemos pasar un vector 3, ángulo, y vamos a ir viendo qué elementos son los que tenemos que ir analizando. Entonces aquí en el transform lo que vamos a hacer es que para cada una de las piezas tendremos que evaluar de tal manera que nos dará una nueva posición que será igual a rota alrededor del pivot de el punto, que soy este transform, t punto posición. El pivot es nuestra posición relativa. Como tenemos que hacer la conversión aquí, en vez de hacerla todo el tiempo, o sea, para cada uno, la vamos a hacer solo una vez. Así que aquí, centro relativo, y el ángulo es el ángulo que vamos a medir. Esto nos devolverá un vector 3 y entonces lo que podemos hacer es analizar si esta posición es la que se va a salir. Si una vez que hemos rotado la pieza, las posiciones de esa pieza rotada están fuera de los límites, entonces devuelve el falso. Si esa pieza rotada está dentro de los límites, entonces devuelve el true. Así que una vez que hacemos la validación, podemos girar la pieza. Puedo hacer la validación y le tengo que pasar el ángulo. Pues en este caso lo queremos rotar en la componente z 90 grados. Pues 0, 0, 90. Pero también hay una fórmula directamente del transform que es rotate around. Aquí es una fórmula parecida a la que hemos creado nosotros, donde le damos un punto, una dirección y un ángulo. El punto sobre el que tiene que rotar sería como nuestro pivot, es decir, que sería este. La dirección sería en la z y el ángulo 90. Vamos a comprobar la rotación, entonces me vengo aquí y puedo rotar. Si me pego aquí a la pared ya no puedo. Si vengo aquí puedo rotar, pero si me pego a la pared ya no puedo. Bueno, pues ahora es el momento de construir ya
el resto de piezas. Para facilitar la construcción de las piezas, vamos a echarle un vistazo al constructor y, bueno, podemos arreglar alguna cosa porque realmente no hace falta, por ejemplo, que empiece aquí una línea más abajo, sino que podemos colocar, en realidad, que es preferible que empiecen en la primera línea todas. Así que las voy a cambiar. Aquí el cuadrado. Z. Y la T. Z2. Vale, es una corrección que simplemente lo que hagamos es para que nos lo coloque aquí y no tengamos luego que recolocar nosotros. Cada pieza va a llevar mueve pieza y configuraremos su centro. Los centros, lo que tenemos que intentar es cada uno pues va a ser un poco diferente. Entonces siempre nos vamos a mover o bien aquí en 1 nos pasaríamos, pues menos 1 aquí. ¿Vale? Entonces cada pieza tiene su mueve pieza y la colocación de su centro, y una vez que la tengamos diseñada la convertiremos en un prefab. Vale, aquí tendríamos los diferentes centros ya configurados. Vamos a ir repasando cada uno. El palo 0,5 menos 1,05, la L1, 1 menos 1, la L2, 0 menos 1, el cubo 0,5 menos 0,5, Z1, 1, 0, Z2, 1, 0 y la T1, 0. La cuestión es que sí que es importante el punto de pivote porque todo el proyecto depende de que se puedan girar correctamente. Una vez los tenemos definidos, los vamos a aplicar estas correcciones para que los prefabs no tenemos ningún controlador del juego, así que es el momento de crear uno, pues un Game Manager que vamos a llamar Game Manager, que podemos hacer pues como un public GameObject fichas. Aquí al Game Manager le metemos las fichas que son las de los prefabs. Palo 1. Voy a comprobar no tiene material asociado. Pues este mismo. 20. Vale, aquí podríamos empezar centrado. Esto es un 5. Pues podría empezar las fichas aquí en 5, lógicamente no en 20, porque ya estarían fuera del límite, así que pueden empezar aquí en 5.19, un objeto ficha, y lo que voy a hacer pues es instanciarlo. Así que instancio, donde lo instancio
en la posición inicial y con una rotación 0. En el start voy a llamar a crear pieza. El GameManager lo vamos a convertir en una singleton, pues ya sabéis, public static, nombre de la clase, GameManager, instancia, viene el awake, decimos que si esta instancia es nula, entonces esta instancia es igual a X. Crea pieza, por tanto, la vamos a hacer pública para poder llamarla cuando necesitemos crear una nueva pieza, que va a ser en el control de mueve pieza. Aquí estamos moviendo, pero podemos variar levemente esta funcionalidad, que si validamos el siguiente movimiento, si no puedes hacer el siguiente movimiento cuando estás moviéndote aquí, significa que has llegado al final, entonces podríamos llamar al constructor. Si valida movimiento de 0 menos 1, vas a mover en 0 menos 1, si no, no se puede ya mover, eso significa que habría alcanzado posición final. Entonces lo que podemos hacer es llamar al GameManager para que cree una nueva pieza. Como se volvería a ejecutar de nuevo, podemos llamar para que cree y desactivar este componente. Hasta aquí este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo sobre diseño y programación de videojuegos, suscríbete a mi canal. Muchas gracias.